Bueno, el día de hoy vamos a hacer un webinar para explicar algunos lineamientos importantes relacionados a los trabajos de alto riesgo, lo que conocemos como trabajos de alto riesgo. Este webinar parte de una necesidad también de varias situaciones que se están presentando en el día a día. Bueno, para empezar, ¿se ve bien la pantalla? ¿Se está viendo bien la pantalla? Por favor, ¿me avisan si se está viendo bien la pantalla? Bueno, ok, entonces, los trabajos de alto riesgo, ¿no? Entonces, todos conocemos y en nuestro día a día siempre estamos de alguna forma expuestos a situaciones que pueden considerarse riesgosas, pero no todas ellas son consideradas trabajos de alto riesgo, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es la importancia primero de conocer un poco lo que son los trabajos de alto riesgo? Normalmente los trabajos de alto riesgo son aquellos, no estoy diciendo que sean los únicos, podría poderse darse otros accidentes en otras situaciones, sin embargo son aquellos que son, que tienen al momento de ocasionar algún incidente o alguna enfermedad profesional o ocupacional, son aquellos que generan mayores daños, ¿no? Entonces su importancia radica en eso justamente, ¿no? Porque este control que debe darse durante los trabajos en alto riesgo debe sustentarse o debe de conseguir que se reduzcan estos accidentes que normalmente terminan en fatalidades. Es difícil que una persona pueda resistir, por ejemplo, un derrumbe, ¿no? Bajo ciertas características, obviamente, ¿no? Va a ser complejo de que una persona que cae de 5 metros o de 8 metros de altura vaya a resistir. O sea, podría darse la situación, es probable, ¿no? Es más, hasta de 1,5 metros puede una persona terminar con una fatalidad. Entonces, eso es la importancia de los trabajos de alto riesgo, ¿no? Probabilidad, garantizar obviamente que sus organizaciones cumplan con las normativas. Ahora bien, esto no va a ser, no voy a poder incluir aquí todos los trabajos de alto riesgo. He colocado aquellos que se considera que tienen mayor probabilidad o tienen un mayor indicador a nivel de estadísticas, no solo de Perú, sino también del extranjero. O sea, a nivel global son estas actividades las que generan los mayores accidentes. Me refiero a accidentes de personas. En otra oportunidad hablaremos de los grandes desastres que ya están relacionados a seguridad de los procesos, ¿correcto? Entonces, adicional a que la empresa cumpla con las normativas, en el Perú y lamentablemente no hay nada muy actualizado relacionado a los sectores. Me refiero a colocar normas muy específicas. Normalmente nosotros nos guiamos por normas internacionales, ¿no? Como por ejemplo ANSI, como por ejemplo NFPA, eh, 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 estas normas que nos ayudan a tener un mayor susto al momento de trabajar, porque en el pues al especificar la forma como se trabaja en el extranjero, también alineado a estándares europeos y a veces el corporativo está más alineado a estándares americanos, digamos, ¿no? O sea, son los más frecuentes que se pueden encontrar aquí en el Perú. Reducir estos costos que se generan a través de los accidentes es obviamente una de las grandes razones por las cuales nosotros también hacemos controles. Obviamente estos accidentes están relacionados a costos asociados a tratamientos, etcétera, ¿no? También obviamente hay que respetar una imagen. A ver, hace poco hemos estado hablando mucho de una empresa, pero no por lo bien que está haciendo las cosas, sino por un accidente que terminó con una fatalidad.
Y no solamente ese accidente, ayer también me han enviado 2 lecciones aprendidas de 2 accidentes que han ocurrido en minas, diferentes mineras. Estamos presenciando diariamente, como ya les dije, para los que asistieron en el webinar del día martes, donde hablé sobre la última norma de seguridad y salud para el servicio de salud, ahí mencioné que lamentablemente todos los días se está llegando esta información, ¿no? A veces es más sonada que otra, pero eso no significa que no se estén dando los accidentes. Entonces, si nos ponemos a hablar de estadísticas globales, podríamos hablar que cada 3 segundos existe un accidente y cada de repente 3 minutos existe una fatalidad. Entonces, estamos hablando de a términos globales. En este momento que estamos conversando, una persona le está pasando un accidente. Entonces, estamos ante una situación que está en nuestras manos realmente revertir. ¿De qué voy a hablar el día de hoy? Algunas actividades que he considerado bastante críticas, que ustedes ya las conocen porque son obviamente actividades que ameritan tener un control mucho más estricto a nivel de conducción de vehículos, por ejemplo, o cuando entramos a un espacio confinado, o cuando realizamos alguna excavación, o energías, cuando estamos ante energías peligrosas, trabajos en altura, operaciones de izaje, materiales peligrosos, trabajos en caliente, trabajos con electricidad. Entonces, estas actividades que generan la mayor cantidad de riesgos, o sea, analizando el riesgo, hay mucha probabilidad, porque el control a veces no puede ser de otra forma que trabajar bajo controles que son un poco blandos. En lo posible no debería de ser. Saben que hemos hablado de controles que son más rígidos y otros controles que son más blandos. Y normalmente cuando hablamos de controles blandos, hablamos de controles que pueden ser asumidos o retirados por una decisión del trabajador. Ya, ok, creo que no se escucha, ¿no? Ya. Ok, entonces estas labores de alto riesgo son aquellas que tienen mayor probabilidad, ¿no? Son labores que tienen alta probabilidad de dañar la salud del trabajador y normalmente pues esto sucede en 2 momentos que podrían darse, ¿no? También puede ser o por el entorno de trabajo, por obviamente los entornos, los ambientes donde nosotros vamos a realizar, o la forma, la situación al momento de realizar el trabajo, o puede ser por la misma actividad, ¿correcto? Entonces, características de lo que son los trabajos de alto riesgo. Hay una alta probabilidad de accidentes, ya lo vimos, actividades con potencial significativo de causar lesiones o fatalidades, los entornos peligrosos que pueden darse o que pueden generarse también, ¿no? Y las medidas preventivas, que en este caso pues son obligatorias, no son obligatorias en todas las normas, a pesar de que la norma del sector industrial esté tan desfasada, hay que analizar qué es lo que nosotros vamos a considerar a nivel de normativo en el caso de que no haya otra norma internacional a la cual me pueda referir. No en todas las organizaciones, como por ejemplo, en una planta de almacenaje de hidrocarburos, en una planta de refino, en una minera, hay normas que lo sustentan, hay normas que soportan los trabajos, pero a veces hay actividades fuera de esos sectores, ¿no? Que son obviamente los más regulados. El sector de electricidad también es un sector bastante regulado. El sector construcción debería de ser un sector bastante regulado y sin embargo su regulación tampoco no es tan específica. Los sectores industriales manejan todavía la 42F, que es una norma muy antigua y que no ha tenido mayor actualización. Y sin embargo, ya es momento de revisarla, ¿no? Tiene cosas, yo no voy a decir que ahorita todo es obsoleto, pero ya es el momento de que esto se vaya actualizando. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver ahorita, por ejemplo, empezando por la conducción de vehículos. Hay 3 puntos importantes que he considerado aquí. Y es primero, cuando yo voy a trabajar o voy a tener actividades donde yo voy a conducir un vehículo o las personas van a conducir un vehículo, lo
las cosas más importantes o los puntos más importantes a tener en cuenta es primero trabajar con la inspección técnica que tiene que existir sobre el vehículo, ¿correcto? La inspección técnica no puede ser una inspección que se realice solamente una vez al mes. La inspección se tiene que realizar diariamente y eso es algo lógico, ¿no? O sea, de un día para otro hay muchas cosas que pudieron cambiar en el vehículo o pudieron haber estacionado y no haber verificado cómo llegó el vehículo a la instalación. Y luego hay que hacer la verificación. Hay que hacer una revisión obligatoria, ver frenos, direcciones, neumáticos, luces, bocinas, sistema eléctrico. Todo eso tiene que estar en perfecto estado al momento de yo subir. Para empezar, las personas que realizan este tipo de conducciones conocen muy bien sus vehículos, ¿no? Salvo que les den un vehículo nuevo cada día, que eso no sucede, conocen sus vehículos y saben escuchar al vehículo también, ¿no? A muchos les ha pasado probablemente cuando suban a su vehículo saber que algo está fallando, o hay un sonido extraño, o hay algo que yo hice un día antes y que realmente no revisé. Entonces, eso es importante cuando yo hago una inspección técnica. También, obviamente, rescatar que los equipos de emergencia tienen que estar en perfecto estado. Tanto extintores, triángulos, botiquines, herramientas, todo tiene que estar en perfecto estado. Imagínense llegar a un lugar o quedarte varado en un lugar para darte cuenta que no tienes las herramientas o las herramientas están inservibles. O sea, imagínense, acrecienta la emergencia. Entonces, antes de subirme, verifico también todo lo que es la documentación solicitada, obviamente por la autoridad. Todo lo que es el SOA, todo lo que son los permisos que yo requiero para poder transitar por este lugar, etc. Luego está durante la planificación del trayecto, y esto es algo que normalmente a veces se olvida y es de especial trascendencia y muchas veces es producto de esto de los accidentes fatales, es la planificación del trayecto. Cuando no planificamos el trayecto podemos no solamente perder tiempo, sino que también podemos ponernos en un riesgo. Por ejemplo, si yo sé que voy a trabajar, voy a circular por una ruta que definitivamente va a tener criticidad y va a tener unas situaciones de riesgo, yo tengo que planificar hasta la posibilidad de que el clima también esté jugando en una mala pasada. Por ejemplo, que haya lluvias o que haya neblinas por la zona. Esas cosas yo no las puedo averiguar durante la conducción. Y entiendo que definitivamente va a haber cambios climáticos que podrían afectar, pero yo me tengo que preparar en lo posible, ¿no? En todo lo posible, saber exactamente con qué me puedo enfrentar en esa conducción, en ese camino. Programar también los descansos para los conductores. Es una de las razones muy importantes para poder evitar la fatiga durante la conducción. Y las restricciones de acceso definitivamente a zonas industriales o a zonas privadas también, ¿no? Identificar también el estado del conductor. Es muy importante de que cuando ustedes le ponen, o sea, hay una responsabilidad del conductor, recuerden que no solamente es el conductor que puede salir afectado. Si el conductor no está en el correcto estado, definitivamente podría afectar no a uno, podría afectar a muchísimas personas. Entonces, la responsabilidad que recae en el conductor es bastante importante y tiene que tomarse con esa responsabilidad como tal. Nada de conducir con los efectos del alcohol, alguna sustancia, medicina, medicamento, así esté tomando algo para el dolor de cabeza, que puede ser algo que podría parecer muy sencillo. Igual, la persona tiene que estar completamente sana en sus 5 sentidos. La medicación, no sabemos los efectos que puede causar a determinadas personas y hay que tener en cuenta que estas sustancias pueden alterar la capacidad de reacción en una persona. O sea, segundos nada más de la falta de atención en una carretera puede llevar vidas de personas, significa vidas de personas, y eso es importante. Obviamente, pues hay que respetar todas las instrucciones que nos ha dado la autoridad y que obviamente como responsables tenemos que tener en cuenta los cinturones adelante, los cinturones atrás. Hay muchos vehículos, inclusive en la ciudad de Lima, estoy segura que el 99% de personas cuando van en un taxi no se colocan el cinturón de seguridad. Quizás algunos se los coloquen a sus hijos de repente, pero yo dudo mucho que alguien se coloque el cinturón de seguridad al momento de ir en un taxi.
¿no? Si vas adelante y eres digamos que el acompañante del conductor, es probable que el conductor te lo pida, pero cuando estás en la parte de atrás, la probabilidad de que alguien te pida que te coloques el cinturón y que tú busques el cinturón que a veces ni siquiera está visible, seamos sinceros, no lo hacemos, porque falta mucha cultura definitivamente, ¿no? Falta muchísima cultura para poder trabajar esa parte. Ahora bien, vamos a entrar a otro trabajo que representa muchísimos accidentes y es los espacios confinados. Cuando hablamos de espacios confinados, hablamos de actividades que se desarrollan dentro de un espacio que puede ser cerrado, básicamente, o parcialmente cerrado, que presenta estos riesgos que pueden ser ocasionados por tres eh, formas, digamos, ¿no? O sea, el espacio confinado no se puede entender solamente cuando yo ingreso, es la peligrosidad, o no se puede analizar solo al ingreso, ¿correcto? Se tiene que analizar las tres formas como yo podría tener condiciones desfavorables para durante mi actividad, durante mi trabajo. Y ahora lo vamos a ver. ¿Cuáles son algunos ejemplos de los espacios que podríamos tener? Trabajos dentro de tanques de almacenamiento, operaciones de pozos de agua y residuos, ingreso a túneles y zanjas, trabajos en conducto de aire acondicionado, por ejemplo, también. Todos esos son considerados espacios confinados, ¿no? Muchas veces hablamos de la definición de espacio confinado y creo que tiene que quedar bastante claro que la definición de un espacio confinado es ese espacio que no ha sido diseñado para la permanencia de una persona. Esa es una definición que tiene una parte de diseño, que ese espacio no ha sido diseñado para la persona, que puede presentar una atmósfera que sea peligrosa en su interior y también que obviamente existe de alguna forma entradas y salidas que son restringidas, ¿correcto? Entonces, esas tres salvedades es lo que nos indica la norma. La norma nos indica de que para que yo considere algo un espacio confinado, pues debo de cumplir con estos tres parámetros para que yo diga estoy en un espacio confinado, ¿correcto? Ok, entonces, lo que le decía de las tres factores de cómo el espacio confinado puede presentar condiciones, ¿no? No solamente es la entrada al espacio confinado, hay que ver el entorno de ese espacio confinado, el ingreso, ¿no? Dentro del espacio confinado y también tengo que ver lo que yo voy a desarrollar dentro del espacio confinado. Entonces, hay tres formas: entorno, el propio espacio confinado y mi desarrollo de trabajo, porque son tres condiciones que yo tengo que analizar siempre cuando voy a ingresar o cuando voy a hacer cualquier tipo de análisis. No debe faltar ninguna de estas tres opciones, porque cualquiera de estas tres opciones podría generar un accidente. Suponiendo de que yo ya he controlado el interior, yo ya he controlado mi trabajo, pero yo no tengo información sobre lo que estén haciendo afuera. A ver, imagínense de que hay alguien cerca o una contrata cerca que ha colocado o se ha colocado pues a abrir no sé, un pozo, por ejemplo, que va a generar vapores o va a generar gases que van a ir al interior. O de repente alguien se ha visto en la necesidad de hacer como una especie de movimiento de tierras. Movimiento de tierras también podría generar algunos gases que pueda generar, obviamente de terreno agrícola, por ejemplo, ¿no? Entonces podría generar gases que pueden ingresar. O de repente a alguien se le ha ocurrido trabajar en caliente cerca de esta entrada de espacio confinado, generando también humos que puedan ir y que puedan ingresar dentro del espacio confinado. Entonces, no solamente es lo que está en el interior, lo crítico, no solamente es voy a monitorear y también la forma de monitorear. Yo no me quiero explayar muchísimo sobre los espacios confinados. La forma de monitorear también es algo crítico y es algo importante que tenemos que conocer. Pero no es lo único. O sea, como les digo, hay tres frentes que atacar cuando yo hago un trabajo en espacios confinados. El entorno fuera del espacio confinado, yo voy a estar adentro, yo no voy a saber lo que están haciendo afuera. No puedo tener ese control y por esto tengo mi vigía
que el vigía es el encargado de hacer que todo esto no pase, de que todas estas actividades obviamente no vayan a causar un daño a las personas que están ingresando, pero no siempre tenemos vigías. En algunas empresas es de obligatoriedad, pero también he visto ingreso a espacios confinados donde afuera no se queda nadie. O sea, hay que verificar eso, muy importante. La función del vigía no solamente es saber lo que le pasa a las personas que están adentro. Esa es obviamente su función, pero también es sobre lo que está pasando afuera y los peligros que podría generar a estas personas que están adentro lo que estén haciendo afuera. Eso también es importante. Ahora, puede ser que el espacio esté bien monitoreado, puede ser que esté perfecto, que haya pasado, que yo haya monitoreado, por ejemplo, en un tanque, los 3 niveles, tapa, centro y fondo, o los 3 radios. Ya tengo todos los monitoreos y estoy haciendo un monitoreo continuo, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Cuando yo voy a hacer un trabajo, por ejemplo, voy a generar alguna atmósfera que va a ser peligrosa. A pesar de que yo ya lo he monitoreado, ahora tengo una atmósfera que es peligrosa para las actividades que yo estoy desarrollando. O de repente ya comencé a trabajar y al momento del ingreso remuevo algo que está en el interior. Eso también es posible. Entonces, hay muchas actividades y muchas situaciones que se pueden presentar dentro de los espacios confinados y para eso hay que tener en cuenta 2 cosas importantes. Primero, antes de entrar. Antes de entrar, verificar bien que el espacio esté correctamente señalizado, que esté balizado, delimitado para evitar los accesos personal no autorizado. Verificar que las barreras físicas estén colocadas para impedir que ese ingreso se dé de forma involuntaria. Luego está el permiso de trabajo. Voy también. Hay industrias donde el permiso de trabajo es una obligación al ingresar, pero lamentablemente no es en todas. Entonces, si ustedes no tienen aún un permiso de ingreso a espacios confinados, por favor, genérenlo. No es complicado, pero nos puede ayudar muchísimo para poder tener bien mapeado todos los controles que yo necesito tener antes del ingreso. Obviamente esto también va acompañado, el permiso normalmente va acompañado de su análisis de trabajo seguro y de su IPRC correspondiente al ingreso de espacios confinados. Esta autorización que yo necesito también tiene que indicar cada cuánto se va a hacer el monitoreo, porque parte de un análisis de lo que yo voy a realizar. Entonces, lo que yo voy a realizar adentro o lo que se esté realizando afuera va a determinar lo que yo voy a monitorear, ¿correcto? Ahora, los equipos de protección personal, cuando yo ingreso, a veces me dicen, bueno, no, lo que pasa es que yo voy a ingresar con respirador y no pasa nada. Perdón, el respirador es un espacio confinado. En un espacio confinado que tú te pongas un respirador va a servir para filtrar los productos, pero ¿y eso qué? O sea, no es realmente un control colocarte un respirador. Tampoco es un control que tú ingreses con una cuerda. Eso tampoco es una forma de controlar. Entonces, no, ya está controlado, lo estoy metiendo, pero lo he amarrado a la cuerda. Lo sé porque lo he visto. Entonces, hay que analizar muy bien cuáles van a ser los equipos de protección personal que nosotros vamos a brindar, que sean los adecuados para ese ingreso. ¿Correcto? Ahora, hablar de espacios confinados es hablar de una infinidad de estándares y muchísima información. Entonces, no vamos a tocar aquí todo, vamos a tocar solamente cuestiones que deben de tener en cuenta para que ustedes los recuerden dentro de sus controles. Y durante el trabajo debe haber una supervisión constante. Por eso es que hay un vigía externo que está capacitado. El otro gran error que cometen, y también lo he visto, es colocar al vigía, al nuevo. Colocan al chico nuevo que recién tiene, no sé, una semana, allá como el vigía va a estar ahí parado, ya tú ponte, ¿no? O bien colocan al nuevo o colocan al más adulto también lo he visto, ¿no? Entonces, no se trata de que el vigía no se le quite todas las funciones y toda la responsabilidad que él va a tener a sus cargos. Él va a tener que tomar acciones importantes, va a tener que verificar
personal, va a tener que tener en cuenta que hay la vida de muchas personas que están ingresando va a depender de sus decisiones. ¿No? Imagínense, tienes una persona que con las justas y las da inducción y lo pones de vigía, si sucede un accidente, por humanidad, las personas tienden a rescatar a las personas, a ayudarlas, ¿no? Y ya ustedes conocen muchos accidentes que se ha dado, que ingresa uno, yo voy a ingresar, no se preocupen, yo me estoy colocando un trapo o voy a aguantar la respiración. Eso no, y al final terminan los tres, o a veces hasta cuatro. ¿No? Ya el quinto, ya con el aprendizaje de estos cuatro caídos, al menos ya pues da el aviso, ¿no? O sea, pero ¿esperamos eso? ¿Por qué vamos a esperar eso, no? Monitoreos atmosféricos continuos, eso es lo que les mencionaba, utilizar equipos portátiles. Si yo voy a hacer algún trabajo que va a generar o que yo voy a tener la necesidad de manipular algún producto como oxígeno, acetileno, por ejemplo, si voy a hacer una soldadura, o voy a hacer un pintado de producto, o un pintado, perdón, un pintado de los equipos que se encuentran adentro, intercambiadores, o voy a hacer algún pintado del mismo tanque, por ejemplo, entonces yo tengo que saber de que esta situación va a generar los suficientes gases o humos o lo que haya yo generado para que yo tengo que para saber que yo tengo que hacer un monitoreo definitivamente continuo. No lo puedo hacer una vez y ya desentenderme nunca más. Entonces hay que ver y hay que analizar muy bien las actividades que yo voy a desarrollar adentro. Y no estoy aquí hablando sobre las cosas que se monitorean, porque eso es hablar mucho más extenso. Pero cuando yo ingreso a un espacio confinado, pues monitoreo los 4 parámetros mínimos o, digamos, lo mínimo que tengo que conocer sobre el espacio confinado es primero conocer el oxígeno que existe, el nivel de oxígeno que existe en el espacio confinado, conocer si hay alguna sustancia inflamable, un producto, una mezcla explosiva, y eso lo sé por el porcentaje de límite inferior de explosividad que puede existir. Y también considero de repente, depende del gas que podría existir ahí, podría monitorear H2S o podría monitorear monóxido o NOx. Va a depender de cuál es mi probabilidad. Ustedes tienen que elegir el equipo de monitoreo que sea el más acorde, dependiendo del análisis que ustedes hayan hecho de su espacio confinado. ¿Correcto? Los más comunes, los que te monitorean 4 parámetros, recordar de que esos equipos, como todo equipo, no funciona sin una calibración correcta, no funciona si tú no sabes qué leer el equipo. O sea, si no sabes leer el equipo y saber lo que te está dando esa data, puedes incurrir en muchísimos errores y podrías hacer que ingresen personas que finalmente terminen accidentadas, ¿no? Entonces es importante considerar eso. Y sí, esto es muchísima información y recién voy en el segundo. Ya. Sí, ya no me voy a demorar. Documentación obligatoria que tienen que tener, personal capacitado, todo lo que tiene que ver con sus entrenamientos de personal capacitado para el ingreso, con certificado de habilitación, procedimientos específicos para trabajos en espacios confinados, el plan de rescate, ¿no? Para un espacio confinado. No hay nada peor que entrar a un espacio confinado, que haya una situación y que no haya un plan estricto y también un plan practicado. O sea, un plan, practiquen el plan, cómo se desarrolla, cómo están respondiendo las personas, ¿no? Para poder hacerlo de forma más familiar, para que puedan tener mayor seguridad al momento de atenderlo. Hay el registro y difusión del plan de rescate, los certificados de calibración, obviamente de estos monitores de gas, pueden ser de multigas o pueden ser los de 4 parámetros. Va a depender de lo que tú vayas a encontrar, pero siempre el oxígeno es lo primero que vas a monitorear y es lógico, porque si tú no tienes ningún cuidado con monitorear el oxígeno, no puedes hacer que ingresen las personas sin un equipo de aire asistido. Entonces, eso es importante que tú lo tengas en cuenta. Si tu monitoreo está saliendo fuera o de repente está presentando algunas desviaciones y ya verificaste todo y el equipo funciona bien y está bien calibrado y ya probaste dentro, fuera, adentro, si ya probaste todo y aún así se persiste la situación,
que no puedes ver, porque a veces pasa eso, no todo vamos a poder ver, ante los ojos los gases no existen, o sea, no podemos verlos, no tienen color específico. Entonces, en esos casos, definitivamente lo que tú tienes que hacer es asegurarte ingresando con un equipo de aire asistido, ¿correcto? Entonces, si es que tú tienes ya el espacio que ha sido declarado abierto, como le llaman, ¿no? O ha sido un espacio donde ya ha sido ventilado, ya han estado semanas o ha estado un tiempo, donde ha pasado todos los monitoreos y vas a ingresar, entonces, aún así, siempre se tiene que monitorear, siempre, ¿no? Por ejemplo, una vez escuché, íbamos a ir a hacer una inspección y cuando hicimos la pregunta, él dijo, no, pero lo que pasa es que esto no es un espacio confinado. No es necesario monitorear. No es necesario monitorear. ¿Por qué no es necesario? No, es que lo último que ha contenido es agua. Entonces no es necesario monitorear. Señores, nada más alejado de la verdad. El agua, y ustedes lo pueden ver, pongan un vaso de agua y vean cómo tiene un montón de sedimentos. Tiene sedimentos, esos sedimentos al contacto con el oxígeno se van a podrir y van a generar gases producto de esta putrefacción. Entonces, eso genera desplazamiento de oxígeno. Al desplazarse el oxígeno, pues entonces tienes una atmósfera deficiente de oxígeno. Y lo mismo pasa con los gases que tú utilizas. Si tú tienes algún gas que desplace el oxígeno, entonces tienes que tener en cuenta de que no vas a encontrar una atmósfera idónea para el ingreso de las personas. Entonces hay que tener en cuenta cuando analices, no simplemente los tanques que han contenido algún combustible o algún inflamable van a ser peligrosos. Puede ser cualquier tipo de instalación que haya contenido algún producto, así sea agua, así sea lo más, digamos que menos riesgoso que puedes pensar, tienes que monitorear, siempre tienes que monitorear, ¿correcto? Ok, sí, yo sé, gracias. Ok, excavaciones. Cuando hablamos de excavaciones, también probablemente estemos hablando de un espacio confinado y hay distancias que normalmente solicita la norma para poder considerarlo un espacio confinado. 1,50 m, en algunos casos, en algunas empresas he visto 1,20 m, pero normalmente estas actividades que pueden ser generadas, que implican cortes o cavidades o depresiones por ejemplo, que se pueden realizar en forma manual, también puede ser con maquinaria, que entonces nos va a generar definitivamente riesgos que son bastante importantes. Y hay que tener en cuenta de que ha habido muchos accidentes, ustedes los deben de recordar, de excavaciones donde la probabilidad de que una persona salga bien de una excavación o que no produzca daño, va a depender mucho de la cantidad de producto que pueda haberle caído, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esta tierra genera, y va a depender de lo que contiene la tierra también, porque si una tierra húmeda tiene un peso diferente a una tierra seca, a una arena seca. Entonces, son diferentes cosas que tú tienes que analizar. O sea, si hay un derrumbe, es una probabilidad, y entonces analizar con qué tipo de material te vas a topar, con qué tipo de material, ¿es material arenoso o es piedra? ¿Qué tipo de material? Porque va a tener diferentes pesos. Al tener diferentes pesos, tú tienes que asegurarte también tus lugares de los momentos de emergencia, los momentos de evacuación, los lugares donde las personas van a evacuar y las distancias a las cuales tú vas a colocar tus diferentes escaleras. 7,5 metros normalmente, cuando estoy entre una escalera y otra, no debo de esperar que haya demasiada distancia entre una y otra escalera. Y antes de trabajar, los dos puntos importantes también. El análisis de riesgo previo. Cuando hay una excavación, lo más normal es que suceda de que ahí ha habido a veces una instalación que podría ser agua, que podría ser electricidad, que para eso tú tienes que verificar tus planos, tienes que verificar qué cosa hay. A veces los planos ni siquiera existen, pero para eso se hacen diferentes tipos de ensayos, calicatas, para poder saber exactamente qué pudo haberse encontrado aquí y poder tener la seguridad de que al momento de que tú realices tu excavación manual o tu excavación con maquinaria, pues no te vas a topar con un cable eléctrico.
ni te vas a toplar con de repente algún producto. Inclusive los productos como los hidrocarburos que terminan siempre muy abajo en la napa freática, pues definitivamente puedes saber que existe ese producto. Imagínense si nos encontramos cerca de lo que fue una refinería, por ejemplo, o nos encontramos cerca de lo que fue una estación de servicio. Entonces ya nos tiene que dar, o donde se colocaba un relave, por ejemplo, ya eso nos tiene que dar una idea de que es muy probable que encontremos ahí alguna situación que va a generar algún producto peligroso para las personas, inflamable o también puede ser tóxico. Entonces hay que identificar estos peligros. Otro de los peligros es el tema de la inestabilidad del terreno. Hay que verificar si ha habido instalaciones subterráneas, las condiciones meteorológicas también del lugar, porque imagínense, estoy dentro de una excavación y comienza a llover, o comienza a haber vientos fuertes, que también podrían ser, ¿no? Entonces hay que evaluar todas estas posibilidades de que haya atrapamiento, que haya deslizamientos de material. La protección de estas instalaciones tiene que existir, hay que verificar si ha existido, por ejemplo, tuberías, ductos, si el área está correctamente libre de algún daño o algo que podría generar un derrumbe. Lo mismo pasa con la maquinaria pesada que yo voy a tener alrededor. Recuerden que esa maquinaria pesada pues genera un peso, igual que los productos retirados. Entonces, si por ejemplo durante el trabajo yo tengo que tener en cuenta mi gestión de materiales excavados, yo no voy a colocar los materiales excavados al ras de la excavación, yo tengo que colocarlos a una distancia prudente. Dependiendo de la norma, normalmente se espera que sea 1 metro, 1,50 m, 2 metros, ¿no? Para poder evitar, o al menos, de que ese producto regrese, retorne y genere pues el derrumbe. Las vías de evacuación que estén completamente señalizadas, entendidas por los trabajadores, asegurarse de contar con escaleras idóneas, rampas, accesos, para que el trabajador, en caso de que haya un derrumbe, pueda rápidamente dirigirse a ese lugar. Recuerden que todo esto pasa muy rápido y hemos tenido, creo que ha sido el año pasado, si no me equivoco, 2 fatalidades en excavaciones. Entonces, este tipo de fatalidades no es que sean bastante, digamos que particulares o que esto pasa seguido, todo el tiempo, muchas veces. Solamente que nosotros tenemos acceso a la información que es más relevante o que sale más en las noticias, ¿no? Pero no pasa esto en la realidad. En la realidad, todo el tiempo el sector construcción es el sector que más ha salido afectado junto con el minero en el tema de estos derrumbes, ¿no? Y el de hidrocarburos tampoco se salvó porque también hubo fatalidad con una situación de excavación, ¿no? Se la deben recordar, ¿no? Los monitoreos continuos, al tratarse a veces de un espacio confinado, igual hay que tratarlo como tal, significa que hay un monitoreo, siempre y cuando esta excavación se considere pues un espacio confinado. Hay que suspender toda actividad si hay algún signo de inestabilidad del terreno, si ustedes están viendo que hay algún producto líquido que está saliendo de algún lado, o sea, tenemos que suspender inmediatamente para poder garantizar nuevamente el área y luego otra vez retornar hacia hacer la labor. Las zonas de riesgo, evitar trabajar cerca de bordes que estén desprotegidos. Y también el hecho de usar los equipos, algunas veces me han preguntado por qué utilizamos los arneses en las excavaciones, por qué utilizamos sistemas de protección contra caídas en excavaciones, ¿no? Y la razón, bueno, básicamente hay 2 razones importantes. Primero, en el caso de que estés fuera de la excavación, es probable de que pudieras caer, no sé exactamente dónde se tendrían que anclarse, en un punto de anclaje que esté autorizado. Pero más allá de eso, los sistemas de conexión se utilizan para ubicar a la persona en un derrumbe, ¿no? Para ubicar, o sea, para saber dónde quedó. ¿Ok? Entonces, la idea de que esto lo utilizo para un sistema de protección, pues no es tanto así, ¿no? No es tanto así.
Evitar trabajar cerca de bordes, como les digo, no iniciar el trabajo si no tengo yo un procedimiento aprobado, si no tengo un permiso y si no tengo un plan de rescate bien practicado, bien específico. Soliciten a sus contratas y trabajen y alineen esos planes de emergencia a sus planes de emergencia en el caso de que ustedes sean el titular. Y si son el titular que realiza ese tipo de actividades, tengan bien en claro cuál va a ser la forma de que van a actuar durante una emergencia con excavaciones. Definitivamente necesitamos tener las cosas claras antes y no cuando sucede la emergencia, que sí, que tráeme la camilla, ¿y dónde está? No sé, traigan al médico. O sea, no hay nada peor que ver esta desorganización. Hemos tenido grandes tragedias por falta de organización y falta de planes bien estructurados. A veces parece que los planes tienden a generar, obviamente hay un costo asociado a un plan, porque necesitas tener probablemente personas que estén ahí, o alguna ambulancia que esté ahí o que esté presente, o algunas herramientas, equipos, materiales que estén presentes durante la evacuación, pero te cuesta mucho más atender una emergencia y dar la cara cuando ya ha sucedido la tragedia. O sea, eso cuesta más. Entonces, evalúen siempre tener sus planes de emergencia, porque los tienen que tenerlos y tienen que tenerlos practicados. No hay nada peor que estar presenciando una emergencia donde una persona está tratando de salir de un derrumbe y que no tengan la menor idea de cómo sacarlo. O sea, esas cosas ya a estas alturas no debe pasar. Documentación obligatoria, definitivamente toda la que compete al trabajador, ¿no? Que esté capacitado, no solamente técnicamente, sino físicamente, los procedimientos de trabajo en excavaciones, un plan de rescate de emergencias con excavaciones, el registro de la difusión de este plan de emergencia y de la práctica del plan de emergencia, certificados de operatividad de la maquinaria que van a utilizar, también obviamente las herramientas que se utilizan, los palos, los picos, los buoys, todas esas cosas tienen que estar completamente inspeccionadas y deben estar perfectas, ¿no? ¿Cuántos accidentes se han dado por que el pico salió volando? Entonces, esas cosas, en el momento de trabajar, el mismo trabajador durante el trabajo tiene que asegurarse de que sus herramientas están en perfecto estado y solicitar el cambio cuando no lo sea. Ok, hablemos entonces de las energías peligrosas. Estas actividades con energías peligrosas, a ver, se tendió lo de los espacios confinados, ojo, y de excavaciones. Hemos visto 3 puntos hasta el momento. Dejen sus preguntas, probablemente no tengan mucho tiempo de contestar al final, pero si tienen todas las preguntas, Jimena las va a copiar y el día de mañana vamos a mandar las respuestas a sus correos que coloquen en las listas. ¿Qué actividades podemos tener con energías peligrosas? Podemos tener mantenimiento, cambio de accesorios de tuberías, podemos tener mantenimiento de montacargas, de bombas, de compresores, podemos tener intervenciones en redes de sistemas contra incendios, podemos tener trabajos de subestaciones eléctricas, demolición de desmontaje de tuberías, trabajos en tanques o recipientes. En todos estos hay energías peligrosas, 100. Porque son actividades que implican el manejo de energías, que pueden ser hidráulica, que puede ser neumática, que puede ser mecánica, que puede ser eléctrica o control de fluidos. Todos estos son energías peligrosas. Entonces, antes de trabajar, ¿qué tengo que tener en cuenta? Antes de trabajar hay que identificar cuál es la energía peligrosa a la cual yo voy a estar expuesto, porque obviamente hay muchos tipos de energía peligrosa. Hay que evaluar si es una energía eléctrica, hidráulica, ya lo mencioné. Hay que verificar qué es lo que indica el IPER sobre estos riesgos asociados a este tipo de energías, ¿no? Y en los puestos que están alineados o los puestos que están expuestos a esta energía. Y hay que trabajar nuestros procedimientos de lototo, ¿correcto? O de nuestros procedimientos de bloqueo, ¿no? El tema de seguir los pasos para realizar un buen bloqueo, es importante considerar los 6 pasos que deben de tener en cuenta. En algunos casos he visto hasta 8 pasos, pero yo creo que con 6 pasos bien marcados es importante seguirlos y si los cumplimos a cabalidad, no debería, en teoría, tener ninguna afectación con respecto a este bloqueo y etiquetado. Desconectar todas las fuentes de energía,
Una cosa es apagado, ya saben que una cosa muy diferente es apagar que bloquear, son cosas distintas, definiciones distintas, ¿no? Yo puedo apagar un equipo y sin embargo todavía el equipo puede tener la suficiente energía como para poder encender. Eso es importante que lo recuerden. A veces me dicen, no, pero es que yo lo apagué. Eso no importa. Tu procedimiento de bloqueo está destinado a hacer un aseguramiento para la energía residual. Entonces, muchas veces nosotros no tenemos en cuenta la energía residual y eso es algo muy importante. Y no solamente es la energía residual, por ejemplo, condensadores que pueden acumular suficiente energía para poder en marcha un motor. Entonces, tengo que tener en cuenta también la forma o el trabajo que tiene este equipo. Si, por ejemplo, la forma del equipo es circular o no, cilíndrica, entonces normalmente los equipos no van a parar inmediatamente, van a terminar de tener la mínima energía para recién parar. Entonces hay que tener en cuenta eso y muchas veces es como que ya pagaron y ya piensan y no se dan cuenta de que la forma del equipo, el peso del equipo, el almacenaje del equipo puede poner otra vez en una situación riesgosa su manipulación o los trabajos que yo esté haciendo en esa instalación, ¿correcto? Entonces hay que ver de colocar correctamente mis candados. El procedimiento de bloqueo es trascendental en el momento de trabajar con energías peligrosas. Mi procedimiento de bloqueo tiene que estar perfecto, tiene que ser conocido, tiene que ser seguido, conocido por todas las personas que van a estar relacionados al área. No hay nada peor que venga una persona que está en el área, pero no forzosamente está en el mismo sector, pero igual esa persona está afecta y no le dan la comunicación o no le dicen cómo funciona el procedimiento y por ende puede ni siquiera entender qué hace un candado ahí y puede tomar decisiones que pueden generar accidentes fatales. Verificar todas esas herramientas que utilizamos, herramientas que sean idóneas para la energía que yo voy a estar manipulando, que pueden ser también las herramientas dieléctricas o con mango aislante, los manómetros, dispositivos de control, asegurarse que todo el equipo esté bien calibrado y en buen estado. Durante el trabajo, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Mi EPP, obviamente, mis gafas de protección, si aplica una careta, si aplica colocar un casco específico, ropa antiestática, va a depender del análisis y de la energía peligrosa a la cual yo voy a estar afecto. Cuando yo elijo un EPP, tiene que ser el EPP al cual que se considere como un control, a pesar de que sea un control blando, es un control importante, aunque sea el último medida de control que ya todos sabemos, pero igual es un control importante. La supervisión continua, monitorear siempre si hay alguna posible fuga, algún ruido anormal, ¿no? Eso nosotros ya tenemos en cuenta cuando estamos en la planta caminando, podemos saber si hay un liqueo, si hay de repente algún sonido extraño de una cavitación o algún motor que está, o sea, hay algunas cosas que podríamos nosotros ya conocer propias de mi área y decir, oye, ¿qué está pasando por acá? Eso tiene que ver mucho con el conocimiento. Cuando nosotros hacemos observaciones preventivas, inspecciones preventivas, yo tengo que verificar, obviamente, mi área y conocerla bien, saber exactamente, sin pecar en la rutina, porque eso también es otra cosa. El hecho de que yo conozca tanto el área, a veces pienso, ya todo está igual, ¿no? Ver con ojos nuevos es tan importante en la industria, ver siempre con ojos nuevos, como si fuera la primera vez que yo estuviera por ahí. Y eso a veces es algo que no nos acompaña durante toda la jornada. Supervisión continua, mantenimiento de comunicación constante, respuesta ante emergencias, siempre en cada una de estas actividades de alto riesgo, siempre hablaré de respuesta ante emergencia, que es suspender el trabajo si detecto alguna variación, alguna sobrecarga que pueda darse, alguna caída de presión importante. Actividades, los procedimientos de emergencia tienen que estar activados para poder saber qué cosa voy a hacer en caso de que se presente esta sobrecarga de energía. Tengo que saber exactamente cómo voy a evacuar, qué es lo que qué actividades voy a seguir, quién va a entrar a poder solucionar este tema. Tengo que tener todo ya bien mapeado, por eso dice activa los procedimientos de emergencia, ¿no? Documentación obligatoria no es limitante. Ustedes pueden tener la documentación que sustente que ustedes han estado en control de este trabajo con energías.
que tiene que ver con procedimientos de trabajo con energía, procedimientos de lototo, registro y difusión de matriz de energías peligrosas. Ahí tenemos nosotros nuestras matriz de energías peligrosas, porque definitivamente si yo conozco mi planta, yo conozco mis áreas, yo sé con qué energía peligrosa podría toparme, o sea, podría yo estar expuesto a alguna, o mis trabajadores expuestos a alguna energía peligrosa. Yo ya tengo que tener en mente, yo ya, si hay aquí mecánica, hidráulica, de fluidos, energía eléctrica, yo ya sé porque mi actividad, mi IPRC ya me lo ha dicho, y yo también he hecho mis inspecciones y tengo claro mi matriz de energías peligrosas que podrían darse y los controles específicos y la respuesta de emergencia específica para cada una de estas energías o para cada una de estas emergencias con estas energías. Las listas de equipos de bloqueo y tarjeteo, esas listas tienen que estar, el equipo, no todo es para todo, entonces yo tengo que tener mis equipos de bloqueo muy bien mantenidos, en perfecto estado, que no estén chancados, que las tarjetas estén legibles. Esas cosas son cuestiones que ustedes ya tienen que realizar siempre en sus actividades. Cuando hablamos de trabajos en altura, ahora vamos a hablar de trabajos de alto riesgo. Siempre trabajos en altura a veces encabeza la lista, no a veces. Es uno de los segundos, creo que es la segunda actividad que genera más accidentes a nivel mundial. Creo que está como la segunda actividad. Creo que la primera es conducción, por eso la toqué primero. Pero el trabajos a altura también es una actividad, obviamente está en la altura, el control que tú tengas al realizar trabajos en altura, pues no va a ir hacia la fuente. Tú no puedes controlar la altura o tú no puedes controlar que al caer, o sea, las distancias, eso no lo puedes controlar. Por eso es que ir a la fuente en trabajos en altura es complejo. Entonces ahí tenemos que ir hacia otras condiciones, ¿no? En lo posible, siempre ver si el trabajo es posible sustituirlo para colocarse en una posición de no estar a nivel. O sea, es preferible hacer todo a nivel. Y hay situaciones en que la persona podría hacer esa actividad mediante una sustitución correcta. Si sustituimos nosotros, por ejemplo, la ubicación de las cosas, y si sustituimos también la forma a veces de trabajo que hace que el trabajador tenga que subir una escalera forzosamente o que hace que el trabajador tenga que hacer tal cual cosa en una altura, pues nosotros tenemos que evaluar también si existe la posibilidad, porque obviamente siempre va a ser mejor que yo realice las actividades a nivel. Sencillamente, obviamente termina a la altura y ya está, pero hay que de todas maneras evaluar esa situación en lo posible. Trabajos en altura que podemos tener, bueno, todo lo que son mantenimientos de sistemas de aire acondicionado, por ejemplo, alguna instalación, cámaras de vigilancia, pintura, limpieza, mantenimiento de fachadas, instalación o mantenimiento de luces de emergencia, trabajo cerca de bordes de techos, montaje de estructuras, techos similares encima de un tanque, hacer mediciones. Por ejemplo, cuando vamos a hacer mediciones de producto encima de un tanque, subimos una escalera de un tanque inmenso, ¿no? Y así lanzamos una plomada y hacemos una medida. ¿No? Hacemos una medida o sacamos alguna muestra y siempre hay personas que están todo el tiempo trabajando en altura, que es parte de su rutina subirse al tanque, medir un tanque, sacar una muestra. Eso también es parte de su actividad, no es simplemente que sea tan esporádica. A veces esa actividad es bastante rutinaria. Y por eso hay que tener en cuenta qué es lo que yo voy a usar. Cuando soy un tanque, se asumiría que el tanque tiene barandas. Entonces, en ese caso, ¿qué voy a colocarme para poder evitar cualquier tipo de posibilidad de caída? Entonces, eso tengo que considerarlo desde antes de trabajar. Entonces, antes de trabajar, analiza las posibilidades de caída que puedan existir. Porque a veces no es necesario proporcionar un sistema de protección contra caída, sino un sistema de sujeción o un sistema de posicionamiento, ¿no? Un sistema que impida que yo llegue hacia el punto crítico, que también es posible hacerlo. Un sistema que haga de retención, donde me evite que yo esté en ese peligro, y si esa actividad se puede generar de esa forma, hay que analizarla y hay que evaluarla. No a todo le voy a entregar todo. Lo mismo pasa cuando estoy encima de un andamio. Cuando estoy encima de un andamio, yo tengo que tener mucho cuidado por respetar
mi línea o mi espacio, digamos, de caída libre. Los espacios de caída libre, cuando no son respetados o no son medidos, porque lo correcto es hacer todo una evaluación, digamos, un cálculo de mi distancia de caída libre. Esa distancia de caída libre, yo tengo que tenerla libre, por eso se dice libre, o sea, no debe haber ningún obstáculo en medio ni cerca. Y es lo que en muchos casos no hacen. O sea, dicen, ah, sí, bueno, sí tiene distancia. Ya, pero a distancia y al medio hay una tubería. O sea, cuando se caiga va a caer encima de la tubería y ya está. O sea, y encima de todo está fuera del correcto cálculo, ¿no? Porque el cálculo es libre de nada, o sea, no hay nada. O sea, vamos, ¿no? Entonces, esa distancia se tiene que respetar. Pero para saber eso, yo tengo que analizar cada uno de los diferentes trabajos que yo voy a tener. Yo puedo tener trabajos encima de techos, puedo tener trabajos encima de andamios, puedo tener trabajos a escaleras, en plataformas, puedo tener trabajos encima de un tanque. O sea, va a depender del análisis, no todo sirve para todo. Entonces, a veces voy a tener que utilizar de repente un sistema de doble cola o a veces voy a dejar un bloque retráctil. Voy a tener que decidir de acuerdo al análisis, darle todo, ya vas a salir a la toma, o sea, no, no se trata de eso, porque los análisis se tienen que realizar para diferentes tipos de trabajos de alto riesgo de altura. ¿Correcto? Procedimientos y permisos. No se realiza ningún trabajo en altura si no hay previo un permiso de trabajo, un procedimiento de trabajo y un plan de respuesta a emergencia. Debe de usarse solamente andamios que estén certificados, andamios que estén en buen estado. La cantidad de andamios que vemos en la calle que están completamente estándar, andamios que están hechos a veces de piezas que ni siquiera son estandarizadas con otras, sino son partes de diferentes andamios. Entonces, los sistemas de andamios no conversan, no tienen por qué conversar uno con otro. Entonces, hay que verificar bien qué andamios yo estoy alquilando, en el caso de alquilar o comprando, ¿no? Ese sistema no es que me va a durar por siempre si está mal mantenido, porque como son elementos, los elementos también sufren deterioro, más si están mal almacenados. Yo he visto, la verdad, lamentablemente cómo almacenan los andamios a veces y da pena, la verdad. Y también da pena cómo almacenan los equipos de protección contra caídas. Los equipos de protección contra caídas es una inversión tan fuerte, es una inversión tan importante y una persona se va a colocar ese equipo como su capa para poder volar, o sea, es su herramienta para no matarse, ¿no? Y sin embargo está almacenada en un baúl, a veces lo he visto en baúles, con todo, ¿no? Encima de las herramientas, métele el trapo y lamentablemente ese equipo pues es un tejido, es una fibra que va a tener definitivamente deterioro, desgaste, y puede estar algún equipo o algún equipo que tenga algún filo, ¿no? O alguna punta, y lo que va a hacer es deteriorar tu propio equipo. Los equipos de protección contra caídas se almacenan en instalaciones o en lugares donde esté colgado, donde pueda respetar su forma y donde esté libre de cualquier tipo de químicos. Donde también tiene que estar a sombra, no puede estar al aire libre, porque los rayos solares también generan deterioro de fibra. Entonces, esto es algo importante que nosotros tenemos que considerar y al momento de que el trabajador reciba el equipo, por favor, hagan que lo revise de pies a cabeza, que lo revise, que comente, que hable, que tenga sus dudas, porque tiene que revisar todo. Que revise absolutamente todo, porque él es la persona que se va a colocar el equipo. Él es la persona que va a subir. Entonces, es importante darle los equipos que sean adecuados, correctos, bien en buen estado y que sean bien elegidos para el tipo de actividad que yo voy a desarrollar. Ahora, también es importante que durante el trabajo yo tenga bien claro o que los trabajadores tengan bien claro cuáles pueden ser los movimientos y los movimientos que no van a poder desarrollar. Lamentablemente trabajar en altura no significa de que yo puedo estar andando como si fuera cualquier área.
No, el sistema tiene sus restricciones y hay que indicarle al trabajador, tú no vas a poder, este es tu límite, tu radio de acción, no vas a poder ir más allá, puedes generar un ángulo en el cual esa persona termine desprotegida y al momento de una caída podría generar algún efecto péndulo donde caiga a una superficie y termina golpeándose. Entonces es importante considerarlo así y hay que verificar cuáles son los análisis previos que nosotros vamos a hacer con ese equipo. Nunca trabajar sin un sistema de protección contra caídas o un sistema que le vayas a colocar de posicionamiento, de restricción, un sistema de protección o de repente también inclusive una protección colectiva. También es posible considerar protecciones colectivas donde tú ya protejas a todos sus trabajadores, ¿no? Eso también es posible. Genera un costo, sí, pero hay que evaluarlo entre el costo-beneficio. Hay que evaluar siempre. Las zonas de riesgo, evitar trabajar cerca de los bordes si no están protegidos. No se debe iniciar el trabajo sin un procedimiento, ya se los mencioné. Si trabajas en altura, en ausencia de alguna protección colectiva o sobre algún equipo móvil, por ejemplo, podría ser un manlift, ¿no? Podría ser algún equipo que esté en movimiento, maquinaria, siempre con la protección contra caídas, asegurarse que los equipos para trabajo en altura se encuentren en perfecto estado, eso ya se los he mencionado en varias oportunidades y sí, hay que tenerlo en cuenta siempre, ¿no? Documentación obligatoria que deberías de tener, bueno, certificados del personal aprobado física y mentalmente y técnica, ¿no? Recuerden que trabajar en altura genera, y no en todos, la misma situación. Hay personas que pueden tener ciertas fobias a la altura y no es lo mismo estar en un andamio de 2 metros a estar en un andamio, no sé, de 10. Entonces, la evaluación médica que se tiene que dar para este tipo de trabajos, por ejemplo, en postes, ¿no? Tiene que ser la calificada para estas situaciones. No hay nada peor que hacer una evaluación eh, incompleta, o sea, una evaluación donde yo no he verificado los tipos de trabajo que podría tener esa persona. Entonces, es importante evaluarlo esto con el médico ocupacional. Al menos lo que nosotros hacemos para cada uno de nuestras implementaciones y también para cada uno de los controles que hacemos para los procedimientos de trabajos de alto riesgo, porque desarrollamos nosotros trabajos de alto riesgo, nunca lo hacemos solos, siempre lo hacemos con un equipo multidisciplinario que puede incluir un ingeniero mecánico, un industrial, un químico, va a depender de la actividad, un eléctrico y el médico ocupacional también, porque se necesita ese conocimiento para saber exactamente qué voy a solicitar para poder desarrollar mi procedimiento correctamente. A veces he visto procedimientos que son de 1 o 2 hojas, que bueno, va a depender también de lo que coloques adentro, pero hay que tener en cuenta cuando se trata de alto riesgo, necesitas mayor información. Ahora, también he visto procedimientos de 80 hojas, que la verdad es que nadie los va a leer, ¿no? Hay que verificar también que tampoco seamos pero que seamos precisos al momento de saber cuáles van a ser nuestros controles, ¿no? El plan de rescate en caso de emergencia, los registros de capacitación de este plan de rescate, los certificados de operatividad para trabajar en plataformas elevadoras, por ejemplo, los checklists, cuando trabajamos en un andamio o un balso o el navío colgante también, esos equipos también tienen un sistema eléctrico con el que trabajan. Yo tengo entendido que ya está prohibido, no sé, trabajar con el sistema manual, porque antes habían 2 personas que levantaban eso, también lo he visto en algunos casos, ¿no? Certificados de EPPs que sean los más idóneos para poder trabajar yo no estoy diciendo solo el arnés es parte pero el arnés, la línea de vida, la línea de anclaje, el conector de anclaje, todos estos elementos tienen que seguir la norma, marcado, soporte, carga, todo eso es importante establecerlo dentro de mi procedimiento y dentro también del procedimiento logístico de la compra de los equipos. No hay nada peor que no converse logística, porque ellos tienen que solicitar los equipos. Y a veces como no saben mucho sobre los estándares que se deben de cumplir, pues su compra no es del todo eficiente, ¿no? Y hay que revisarlo bien, esa parte. Operaciones de izaje.
Por ejemplo, en operaciones de izaje, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Las operaciones, por ejemplo, que involucran levantamiento, suspensión, posicionamiento de cargas pesadas, los equipos como grúas, como poleas, como tecles, sistemas de izaje con riesgos asociados a manejo de cargas. Algunos ejemplos que podemos tener: operación con grúa para levantar y montar estructuras, instalación de tanques de almacenamiento, montaje de estructuras metálicas, techos, tuberías, movimiento de algunos vehículos o contenedores o equipos pesados. Eso es básicamente algunas operaciones de izaje que podríamos nosotros tener. Y aquí, importante, antes de trabajar, la inspección de los equipos. Creo que es muy importante esta parte de la inspección de los equipos. Cuando no hay una buena inspección de los aparejos, la verdad es que sucede la mayoría de accidentes por líneas o por eslingas que no han sido correspondientes al peso, o eslingas que no son para izar, o eslingas que no cumplen con los parámetros. Entonces suceden los accidentes. No solamente por la misma maniobra, sino ya desde la elección del equipo, del eslingue, de la cadena, de los cables, de lo que yo voy a utilizar. Los elementos de izaje tienen que estar en perfecto estado. Otra cosa, los operadores, los que van a realizar la maniobra, el operador, el rigger, el vientero, todos ellos tienen que tener sus competencias, ¿correcto? A veces hacen que el mismo operador haga todo, y entonces ahí se descuida la maniobra. No dudo mucho que en algunos casos pueda ser aplicable, pero hay que verificar también en qué casos. A veces, por ahorrarnos, es que hacemos este tipo de acciones y no son del todo correctas. Utiliza el plan de izaje. Todo izaje tiene que tener un plan. Este plan de izaje tiene que asegurarse que todos lo hayan entendido, porque son cálculos que se tienen que desarrollar, ¿no? En estos sistemas de comunicación también que existen, las señales de comunicación para el tema de izaje son bien conocidas y son universales. Entonces hay que tener bien claro que todos entiendan esa comunicación. Hay que definir las rutas para desplazarse, verificar que no haya nadie ahí debajo de la carga, ni por parte de las personas que están a cargo de la maniobra, y menos por algunas personas que estén cerca. Hay que definir bien el radio de acción de toda la maquinaria para poder realizar el balizamiento correcto. Y durante el trabajo hay que verificar la carga. No significa que ya voy a izar y no voy a verificar la carga. La carga no debe exceder la carga máxima para el cual el equipo ha sido elegido, ¿no? Las grúas tienen una tabla de carga, y esa tabla de cargas pertenece al cálculo de que lo que yo voy a realizar, la carga que yo voy a levantar, tiene que estar dentro de ese cálculo. Y es algo que ustedes también tienen que revisar, que el operador sepa que la tabla sea la idónea. Y a veces yo he visto que hay tablas que pertenecen a otro tipo de grúas y las colocan al otro lado, y a veces eso genera un riesgo importante. A veces la tabla ni siquiera la tienen a mano. Eso es algo también que hay que tener mucho cuidado al momento de contratar, porque a veces este tipo de trabajos se contrata para cosas puntuales. Y hay que tener mayor supervisión en esos casos, cuando son cosas que no son tan rutinarias, pero que generan un riesgo muy crítico. Una caída de una carga no solamente genera pérdidas económicas muy importantes, sino que también puede generar pérdidas humanas. Y eso también es algo que tienen que recordar siempre. Minimizar la presencia de personas en la zona. No hay que situarse, hay que verificar de que no haya nadie dentro de esa área de balizamiento. Y obviamente estas guías que se utilizan para poder estabilizar la carga justamente tienen que ser respetadas. Nada de estar utilizando la mano durante una maniobra de izaje. Ok. Cuando hablamos de materiales peligrosos o del uso de materiales peligrosos, son a todas estas actividades donde yo voy a estar en contacto con alguna sustancia que puede ser sólida, líquida, gaseosa, y con obviamente propiedades que pueden representar riesgos tanto a la salud, tanto al ambiente o también al proceso, ¿correcto? Entonces, con algunas actividades que yo básicamente creo que podríamos nosotros
considerar con manipulación de materiales peligrosos podría estar el almacenamiento de gases, lubricantes, solventes, aditivos, si es que yo tengo un almacenaje de cualquier tipo de estos productos, el tener de repente que analizar algún producto o alguna muestra, el transporte de combustible, de gas, algún material peligroso también que puede existir, el pintado, mantenimiento, inclusive el granallado, arenado, las fumigaciones, derratizaciones, la producción envasado de combustibles, líquidos, lubricantes, etc. ¿Correcto? Y yo tengo que tener claro que antes de trabajar se tiene que hacer una inspección de estos, esta parte creo que no corresponde, no importa. Creo que esta parte es del anterior. Sí, bueno, ok, no importa. Antes de yo conocer o antes de yo de manipular cualquier producto químico o hacer cualquier trasvase o hacer algún transporte, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es conocer de qué producto estoy hablando. Porque la criticidad nace del desconocimiento. ¿Por qué? Porque cuando yo no conozco el producto, no sé lo que pudiera ocasionarme, pues ¿cómo puedo establecer algún tipo de control? Yo creo que lo más importante aquí es lo que nosotros conozcamos como producto. Y como nosotros vamos a manipular el producto conociéndolo, no es como en una situación de emergencia donde probablemente ante una caída de una cisterna yo no tengo nada más que unos rombos y esos rombos no me van a decir el nombre del producto, pero cuando yo estoy en la planta yo sí conozco dónde están mis productos químicos, qué tubería lleva qué. Esas cosas yo ya las conozco. Entonces, es importante que yo esté bien familiarizado con las posibles emergencias que podría considerarse con este producto. Esté familiarizado cómo debo almacenarlo, esté familiarizado qué hacer, esté familiarizado cuáles son sus características, cuál es su punto de ebullición, de fusión, cuál es su punto, por ejemplo, si es que a este producto no debería estar almacenado con otros productos, o sea, debería tener conocimiento de las incompatibilidades que podría tener con otros productos. Por ejemplo, si es un producto combustible, inflamable, o es oxidante, o es tóxico, o es infeccioso. Todas esas indicaciones se encuentran en la información de la hoja de seguridad de estos materiales, la hoja SDS. Esa hoja que tiene 16 ítems, que yo la tengo que tener cerca a lo que yo estoy manipulando o a lo que yo estoy transportando, es mi punto de partida de cualquier tipo de acción que yo voy a tomar, ¿no? Si yo lo voy a transportar, si yo lo voy a almacenar cerca o lejos de algún producto, parte de un conocimiento. Y eso es algo que nosotros tenemos que revisar siempre, ¿no? Estas hojas de seguridad son mi punto de partida para conocer el producto. Ahora, yo no estoy hablando de la emergencia, porque en la emergencia a veces yo no puedo tener la información directa del producto. Quizás tenga el número de Naciones Unidas y sería excelente. Con el número de Naciones Unidas me puedo ir al libro naranja y del libro naranja tener la información sobre el producto y tener las guías respectivas para su atención. Pero a veces yo no tengo esa información. Pero acá estamos hablando de los trabajos que normalmente se desarrollan. Entonces, ahí hay que tener en cuenta antes es el conocimiento de todo lo que corresponde a ese producto. Durante la actividad, obviamente, yo tengo que tener también mis consideraciones relacionadas al transporte, a la manipulación, a cómo este producto podría reaccionar ante, por ejemplo, una detonación, o podría reaccionar ante un golpe o ante un ruido fuerte. Entonces, esas actividades que yo voy a desarrollar hay que planificarlas, hay que analizarlas. Los equipos de protección personal también van a estar designados de acuerdo a las hojas SDS, porque también están establecidas ahí qué producto o qué equipo yo voy a desarrollar, que voy a utilizar cuando yo manipule, qué tipo de guantes, de nitrilo, de neoprene, qué tipo de guantes voy a necesitar, qué tipo de equipo de respiración. Entonces, toda esa información está en la hoja de seguridad. Entonces, es importante que esa hoja de seguridad sea aquella a la cual nosotros nos remitimos. Ahora,
importante información está en las etiquetas de los productos también. Las etiquetas de producto nos pueden dar tanto las frases H como las frases R, que son las frases de precaución y de riesgo que existen, ¿no? Que se deben de tomar en cuenta cuando yo hago un almacenaje. Entonces, toda esa información yo la tengo desde antes. Y también hay que tener documentación obligatoria, como por ejemplo procedimientos de trabajo con materiales peligrosos, el plan de contingencia para poder atender estos materiales peligrosos, las hojas, el registro de difusión de las hojas, el checklist de kit antiderrames, un contenedor secundario, si es que yo voy a tener almacenaje de algún producto o tengo trasvase de producto, no olviden de colocar las bandejas donde corresponda. Las bandejas tienen que tener un volumen que soporte el 110% del producto que yo voy a almacenar. No puedo tener una bandejita de este tamaño, hay que tener en cuenta eso al momento de colocarle este contenedor secundario, ¿correcto? Ok, y de trabajos en caliente. Hablemos de trabajos en caliente, que son todas esas actividades que generan llamas abiertas, calor o alguna chispa o con la capacidad de provocar algún incendio o alguna explosión. Los famosos trabajos en caliente que todos conocemos: corte, soldadura, perforado, esmerilado, aplicación de recubrimientos de repente con soplete, uso de herramientas que producen chispa o calor intenso, son los considerados trabajos en caliente, ¿no? Estos trabajos en caliente, antes de trabajar, hay que considerar esta identificación de los materiales combustibles en el área de trabajo, alrededores, si es que existen. Yo tengo que ver que estos equipos estén bien aislados. Hay que colocar que esté completamente asegurado de que no exista ninguna probabilidad de que por ahí vaya a haber alguna sustancia o alguna mezcla explosiva. O que se pueda generar alguna mezcla explosiva producto de estos gases o de estos humos que pueden llegar hasta un punto donde yo estoy justamente realizando el trabajo en caliente. Hay que determinar esa necesidad de barreras ignífugas o de estas barreras, estas lonas, estas mantas ignífugas. Hay que colocarlas de una forma correcta. El permiso de trabajo, también hay que ver dónde se va a realizar la actividad para que yo pueda desarrollar mi permiso de trabajo considerando las posibilidades de otras actividades alternas. La inspección de los equipos, hay que revisar muy bien todo lo que son los equipos de soldadura, los equipos de corte, esmerilado, verificar cada uno de los equipos que tenga el cableado en buen estado. Lo más crítico, lo más común que he encontrado en amoladoras o equipos de soldadura es el tema de los cables, están mal mantenidos. Y eso es algo lógico porque como van al piso y no les colocan ninguna protección, pues esos cables terminan siendo chancados o a veces tienen productos deformados y ahí se genera un riesgo. Hay que inspeccionar cada uno de estos equipos, verificar que estos cilindros, si es que voy a utilizar alguna soldadura oxiacetilénica, hay que verificar que mis balones, cómo es que los tengo yo asegurados, o si voy a utilizar alguna soldadura eléctrica, también que mi equipo esté completamente operativo, que haya sido mantenido, que no tenga ninguna rotura. He visto también cosas que están en mal estado, equipos que utilizan corrientes que no corresponden con los tableros. Entonces eso también es importante, todo eso es importante considerarlo cuando nosotros trabajamos con este tipo de actividades, con este tipo de chispas o superficies calientes o arcos eléctricos, ¿no? Ubicación de extintores cuando sea el caso, la ubicación de los extintores y obviamente, nuestros vigías del fuego, ¿no? Durante el trabajo recuerden siempre la supervisión. El vigía del fuego es importantísimo, es quien va a monitorear el área, es quien va a verificar que se esté cumpliendo el área de balizamiento y también que se tenga todos los equipos, que tener el extintor a mano, porque los fuegos en etapas incipientes muy bien pueden ser atendidos con extintores. Entonces hay que tener entrenamiento sobre el uso de estos extintores cuando nosotros vamos a hacer este tipo de trabajos. Supervisión continua, monitoreos de las áreas circundantes para detectar si hay algún foco de algún incendio. El monitoreo de las áreas circundantes es ver si alguna chispa no terminó pues como que a 10 metros, entonces hay que verificar. Eso sobre todo
a veces sucede que cuando nosotros terminamos de hacer un trabajo en caliente, ya terminó todo el trabajo, chao, y me arranco. Y no es así, ¿no? O sea, hay que verificar si no hay nada en el ambiente, si no hay una chispa que pudo llegar, que nosotros no tenemos un control de eso y podría darse el caso que termine en alguna superficie que no ha sido bien controlada. Entonces hay que verificar, hay que quedarnos en el área, hay que verificar que no haya ninguna posibilidad de algún foco de incendio, ¿no? No hay nada peor que irnos y luego que se arme el foco en ese momento. Entonces, ahí podemos tener una mayor criticidad. Control de chispas y calor, hay que utilizar los biombos, las mantas ignífugas donde corresponda para evitar la propagación de las chispas. Lo que hace es como que colocar un aislamiento, ¿no? Una delimitación. Eso evita que las chispas se propaguen. Obviamente apagar cualquier fuego incipiente, la gestión de emergencias también tiene que tener en conocimiento todo el personal. Hay que verificar que no puede haber alguna acumulación de algún gas que sea posible. De repente estoy haciendo este trabajo en caliente dentro de un espacio confinado, entonces ahí tendría que tener los controles bien definidos, ¿no? Los de trabajos en caliente y también mis controles por parte de los espacios confinados, que activen estos procedimientos de respuesta para este tipo de situaciones de emergencia. Documentación obligatoria que deberías de tener: procedimientos de trabajos en caliente, tu plan de contingencia y emergencia, tu registro de difusión del plan de contingencia, tu formato de inspección previa de los equipos a utilizar, tu ficha técnica de repente en el caso de que tengas alguna necesidad de tener un arnés ignífugo, porque a veces lo que he visto es que se colocan el arnés dentro de lo que es la chaqueta. Eso también es algo que no es del todo correcto, porque puede evitar que, o puede el equipo puede generar alguna lesión al momento de que el equipo de todas maneras se desplaza dentro de nuestro cuerpo un poco. Entonces es necesario que esté libre y a veces yo lo he visto que el equipo está encerrado y eso no puede darse así, ¿correcto? Entonces los certificados de mantas, de biombos, cada una de estas mantas y de biombos tienen una constancia, un certificado, una temperatura de la cual también de soporte. Tienen un retardante o pueden ser también que sean ignífugas. Entonces, esa información yo la necesito tener. Y adicional a esto, toda la información que yo tengo que tener de mi propio trabajador y de las capacidades que tiene mi trabajador al momento de realizar la actividad. Y finalmente, otra de las actividades de alto riesgo son los trabajos eléctricos. Los trabajos eléctricos, que son esas actividades relacionadas con las instalaciones, mantenimiento, manejo de sistemas eléctricos, tableros, que involucran riesgos por contacto ya sea directo o contacto indirecto. Entonces, hay que tener mapeado bien en qué momento mi trabajador va a estar en contacto directo y en qué momento podría darse que esté en contacto indirecto. Como algunos ejemplos: mantenimiento de tableros de control, habilitación y deshabilitación de sistemas eléctricos, operaciones con grupos electrógenos, mediciones eléctricas, mantenimiento de motores eléctricos, revisión y cambio de baterías, uso de herramientas de equipos dieléctricos, etc. Antes de trabajar, ¿qué tengo que tener en cuenta con estos trabajos? Evaluar las fuentes de energía eléctrica, los equipos que puedan estar involucrados dentro de estas fuentes. Define las distancias de aproximación de arco, porque va a depender, ¿no? Ustedes, digamos que les hemos aconsejado varias veces que revisen NFPA 70E. Es una norma que está específica para trabajos eléctricos en instalaciones industriales. Entonces es importante que la verifiquen, obviamente cuáles son las diferentes posibilidades de distancias y que esa tarjeta esa tarjeta que se coloca en el tablero o para poder determinar la aproximación, verificar que esté completa. A veces ni siquiera encuentro la tarjeta que te indica la proximidad, ni los equipos, ni el voltaje. Entonces es importante que revisen la norma para que puedan tener una idea de cómo nosotros rotular nuestros equipos eléctricos. No solamente es verificar el caso de que haya puesta a tierra no todo es eso. Hay que verificar también las distancias de aproximación que pueda tener, porque por cada diferente distancia de aproximación los equipos de protección personal varían. No puede haber un equipo de protección personal para trabajos eléctricos. Eso, en general,
Tiene que ver, depende de las distancias de aproximación. ¿Y eso dónde está? Está en NFPA 70E. Si quieren ir a revisar con más detalle, porque eso es todo un mundo, esto es todo un entrenamiento de 40 horas que nosotros desarrollamos para 70E. Es un entrenamiento de 5 días prácticamente, ¿no? A veces lo hemos hecho en 4, pero normalmente siempre queda corto. En FPA 70 es un entrenamiento para que podamos conocer correctamente cómo se trabaja con una energía eléctrica. Obviamente para las personas que van a manipular directamente la energía eléctrica, ¿correcto? En este caso también establecer mis procedimientos de bloqueo y etiquetado, colocar candados, tarjetas, esas cosas son parte del equipo, ¿no? Pero en muchos casos, yo no, cuando trabajo, yo no voy a trabajar con energía cero. En los casos en que, por ejemplo, yo tengo que atender una situación de alguna emergencia, yo no voy a trabajar con energía. En ese caso, hay que tener en cuenta otros controles. Inspeccionar herramientas eléctricas, usar multímetros y comprobadores para que verificar que no haya ninguna tensión, para confirmar que haya una desconexión completa. Durante el trabajo, les vuelvo a indicar, los CPPs son importantísimos. En este caso, hay la ropa de resistencia a arco eléctrico, la supervisión continua, mantener al observador para actuar ante una emergencia, siempre ir, si voy a hacer algún trabajo eléctrico, nunca ir una sola persona, mínimo tienen que ir siempre 2. Cumplimiento de procedimientos, también de mis procedimientos, no manipular conexiones energizadas sin las herramientas adecuadas. Porque en este caso, no, cuando estamos hablando de las mismas personas que trabajan con este tema, no es que yo te voy a tener el equipo completamente desenergizado. Eso es algo importante. Entonces, no es como otra persona que de repente va a hacer otro tipo de cambiar alguna luminaria. De eso no estoy hablando. Estoy hablando de trabajos que pueden tener energía. Mantener la distancia segura de las partes expuestas con energía, la gestión de emergencias, qué voy a hacer ante una emergencia. No hay nada peor que estar ante una situación con energía eléctrica y no saber cómo hacer, responder o querer tocar o querer hacer alguna acción que al final termina accidentándome también a mí, ¿no? Entonces, eso ya se ha dado y ha habido accidentes y muertes por eso. Documentación obligatoria, procedimiento de trabajo eléctrico. Yo diría también acá tu permiso para hacer trabajos eléctricos, tus fichas técnicas, certificados de herramientas, certificados de calibración de equipos, equipos de protección personal que sean los idóneos para los diferentes tipos de tensión, ¿correcto? Y tener también aquí toda la documentación relacionada a la persona. Vuelvo a indicar, la persona tiene que tener las competencias para desarrollar este tipo de trabajos. ¿Correcto? Y bueno, algunas consecuencias de no tener bien mapeado o bien controlado mis trabajos de alto riesgo. Accidentes mortales para empezar, fallas. Esto puede generar fallas en la gestión de los riesgos, puede llevar a lesiones que sean graves, fatales. Afectan tanto a trabajadores, obviamente los propios afectados, pero también afectan a todos sus compañeros. Las sanciones legales que se pueden tener, ustedes ya han visto lo que está pasando sobre las sanciones que se pueden ocasionar por haber puesto personal que no es calificado, que no es idóneo a alguna situación, puedes poner a personas a una situación de riesgo que no ha debido de pasar, no ha debido de pasar realmente. Pérdidas económicas, los accidentes siempre van a generar pérdidas económicas y también, obviamente, lo que menos se quiere, ¿no? Las pérdidas humanas. Mi responsabilidad como empleador yo tengo que identificar y evaluar cada uno de mis trabajos de alto riesgo que yo tenga en mi instalación. ¿Qué tipos de trabajo? ¿Los tienen mapeado? ¿Tienen realmente mapeado qué tipos de alto riesgo tienen? Realmente quizás no tengan muchos trabajos de alto riesgo de forma rutinaria, pero el control para las actividades que no son tan rutinarias, por ejemplo, el uso de manlift o el uso, por ejemplo, de alguna grúa, que no son tan rutinarias, sin embargo, son estas actividades las que generan mayor cantidad de accidentes, ¿no? Porque justamente son más críticas y generan mayores consecuencias. Capacitar a los trabajadores en estas actividades de alto riesgo no significa para nada hacer tus 4 capacitaciones de ley. Sinceramente, estamos hablando de alto riesgo. En 2 horas esa persona no va a aprender nada sobre bloqueo etiquetado.
sea, ¿qué podría aprender? Bueno, ¿qué cosa es un candado y una tarjeta y cómo se coloca? Entonces, a veces la formación es tan venida menos. El otro día, por no decir ayer, presentamos nosotros un proyecto para poder dictar un curso de hazmat, o sea, de materiales peligrosos, con los diferentes niveles, ¿no? Que existen. Nos pidieron los diferentes niveles. Y obviamente después nos dijeron, sí, pero a mí me han mandado una propuesta que dice que el nivel de técnico se puede hacer en 2 días, creo que era, algo así, ¿no? Y creo que eran menos horas y qué cosas hablaban. Hablaban de la guía Grey, que no sé qué, y de la hoja. ¿What? O sea, sí, o sea, la formación ahorita está prostituida, sinceramente. O sea, se da cualquier cosa. Y sí, por supuesto, puedes tomar cualquier cosa, pero eso no significa que tu trabajador esté entrenado. Capacitar al trabajador es parte de un control consciente, es parte de un control consciente que tú tienes que tener. Si esa persona va a estar completamente abocada, por ejemplo, si es tu trabajador que va a estar en altura durante su jornada, toda su jornada, a ver, dale 2 horas de trabajo en altura, o sea, por favor, entrenamiento es parte de la ley. La ley lo ha diferenciado. Si ustedes ven la ley dice inducción, capacitación y entrenamiento. Porque si fuera diferente, hubiera colocado formación y ya está, y mezclado todo, o inducción y capacitación, nada más. Pero ha diferenciado lo que es la inducción de la capacitación y del entrenamiento. Y en este tipo de trabajos de alto riesgo, no puedes hacer solamente pues mis 4 capacitaciones de ley, ya, vengan todos y hablemos de trabajos en altura. O sea, no hagan eso, o sea, les va a costar mucho más y como que le está costando a mucha empresa. Ustedes tienen una idea de todo lo que la pérdida que está ocasionando en esta planta, este accidente de esta ingeniera que murió. La planta está parada. O sea, de hecho que son por ahorrarte a veces en un entrenamiento que ni siquiera es pues tan costoso, a veces terminan pues metiéndolos a cualquier cosa. Entonces, entrenarse significa que yo voy a estar preparado para cualquier situación que pudiera darse, porque entiéndase que en los trabajos de alto riesgo, muchas veces el primer respondedor va a ser o el mismo trabajador o su compañero. Ellos van a ser los primeros respondedores. Entonces, si una persona se cae o sufre una caída en altura, el primero que va a tener en cuenta qué cosa hacer inmediatamente y yo tengo que entrenarlo es para que pueda autorrescatarse. Si es posible, autorrescatarse, y si no es posible, yo pueda tener la suficiente fuerza para que no me dañe al momento de que me rescate, ¿no? Posicionarme correctamente, tener estas líneas para poder soportar o para poder tener los tiempos apropiados para esperar mi rescate. Eso es algo que se entrena, es algo que se da en los entrenamientos, ¿no? Para que ellos sepan. Y también no está de más que involucremos también nuestros entrenamientos en diferentes niveles, porque es importante. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Vas a estar tú en el rescate o tú vas a ser la persona que suba? Son diferentes tipos de entrenamiento. Estoy hablando de trabajos en altura, ¿no? Ahora, por ejemplo, si yo voy a ser el empleador, tengo que también proveer todos los equipos de protección personal. Y en esos casos, si yo voy a hacer trabajos en caliente y voy a tener que hacerlo en altura, pues mis arneses van a tener que responder ante ese tipo de peligros que van a ser las chispas. Imagínense, una chispa cae en un arnés normal y lo que va a hacer es le va a generar un punto y luego va a generar ahí más puntos y podría generar algún daño en la fibra o inclusive podría generar algún hueco. Y eso ya saca fuera inmediatamente el arnés. ¿Cuántos arneses vas a tener? Te va a tener mucho más costoso que tener un arnés
correcto, que en muchos casos, otra cosa que he visto bastante es que el arnés es de uso para todos, ¿no? O sea, el arnés está ahí, cuando necesites subirte, te lo pones. Y el que pesa pues 80 kilos, se lo pone, y igual el que pesa como 70, 60 kilos, también se lo pone, el mismo. Entonces lo que tiene que hacer cuando termina el de 80 y tantos kilos de terminar su trabajo, pues la otra persona va a tener que ajustar el equipo para poder colocárselo. ¿Y qué pasa cuando yo estoy ajustando, sacando, abriendo, sacando? O sea, yo daño el equipo. Entonces los equipos de protección personal son personales. Por eso se llaman equipos de protección personal. Cuando son colectivos, pues entonces son otro tipo de equipos, pero no son estos. Capacitar a los trabajadores, implementar sistemas de gestión que cumplan con las normativas aplicables a cada uno de esos trabajos de alto riesgo. Y finalmente, el trabajador tiene gran responsabilidad de cumplir con estas medidas, ¿no? Pero no puede hacerlo si yo no le proporciono las condiciones. Otra de las cosas que una vez me pasó fue en una empresa. Me decía que tenía muchos accidentes de caídas, de protección contra caídas, o que las personas no se colocan, o que han hecho inspecciones y las personas tienen una mala costumbre de no colocarse el equipo. Y cuando fuimos a ver realmente la planta y vimos los puntos de anclaje y vimos dónde se habían establecido, diseñado los puntos de anclaje, no habían puntos de anclaje suficientes como para que las personas se puedan subir. Entonces, es ilógico que yo esté pidiendo algo que yo no voy a poder hacer. No, es que también a veces se pueden anclar acá, eso también podría ser. No podría ser, porque es que tú eres el ingeniero que va a acreditar que este punto pues soporta 5.000 libras fuerza. Tú eres el que va a acreditar, no, ¿verdad? Ok, entonces pues no puedes decir, yo supongo que este punto puede ser posible. No, acá también se anclan. Si no tengo una validación, si no tengo algo que refrende eso, entonces yo tengo que buscar a las personas idóneas para que me diseñen un sistema que funcione. Y eso lo tengo que hacer muchas veces hasta pensarlo desde la concepción del proyecto. No hay nada peor que llegar a un proyecto donde no hemos puesto en concepto todavía dónde se va a anclar la gente, y luego estamos buscando dónde anclarlos. O sea, eso ya debe estar dentro de este proyecto, desde la planificación, porque lo peor es ver y que no hay dónde anclarse, y entonces ¿cómo lo subo? Bueno, lo puedo subir en un andamio, pero ya el andamio ya representa otro costo y ya representa otro riesgo. Entonces, es importante que consideren eso desde la planificación del proyecto, desde la planificación de la estructura, etcétera. Participar activamente, los trabajadores deben de participar activamente de estas capacitaciones, se les tiene que sensibilizar correctamente sobre la importancia, pero como les digo, en la tricotomía que hemos hablado en varias oportunidades, hemos hablado del puede, del sabe y del quiere. Siempre les he mencionado, ¿correcto? El puede, que está relacionado a que yo le dé la forma donde él va a poder hacer la actividad. O sea, que yo tengo los controles a nivel de infraestructura, que tengo los niveles a nivel de entorno, para que él pueda hacer la actividad correctamente. Y ahora después sabe sobre el sabe, ¿no? El sabe es si el trabajador tiene los conocimientos técnicos especializados para poder hacer la actividad, está en conocimiento. Yo le he dado todos los procedimientos, lo he entrenado, y luego al final está el quiere. Pero no pidan el quiere sin antes no tener las dos bases, pues. O no se quejen del no quiere ponerse si antes da, mi señorita, yo me pongo ya, ¿y dónde me anclo? ¿O dónde me voy a poner mi punto? ¿Dónde pongo el mosquetón? ¿En qué parte? Entonces, no hagamos algo que realmente no tenga un criterio correcto, ¿ok? Participar activamente de las capacitaciones, informar de cualquier condición insegura, eso es responsabilidad de los trabajadores, hay que indicarles correctamente los buzones de sugerencia, las cartas de actos en condiciones inseguras, que se formen, que sean partícipes de estas acciones.
Y algo rapidito que quería comentarles es que es algo sobre, que a veces han preguntado, y es el tema del seguro complementario de trabajo de riesgo para actividades de alto riesgo. Justamente este seguro se hizo para trabajos de riesgo, ¿no? Seguro complementario de trabajo de riesgo. Y que está sustentado dentro de lo que es el Decreto Supremo 003/98 SA, que define la obligatoriedad de tener el SCTR. Y luego hay una actualización de este anexo que incluye 270 actividades de alto riesgo, donde amplifica este alcance a los sectores transporte, construcción, minería, pesca, seguridad privada y otros. ¿Correcto? Entonces hay que ponernos bien en el contexto. Ahora, ¿yo por qué no mucho hablo de los STTR? Porque yo considero que los SSTR es una medida importante, es una medida de protección, pero lamentablemente es una medida de protección a un evento que ya se desarrolló. Entonces, que nuestra labor más está centrada o debe estar más enfocada a prevenir el accidente antes de pensar que el SSTR me va a salvar de todo. Y se los digo porque cuando a veces me he reunido con empresas donde recién vamos a empezar a trabajar, tienen la idea que dicen, no, no, pero Diana, no te preocupes porque yo todos los tengo con SSTR, a todos les he puesto SSTR. ¿Y eso qué tiene que ver? Claro, SSTR lo que va a hacer es, se va a activar para poder tener un seguro ante un accidente. Ya, pero ya pasó el accidente, pues. O sea, ya pasó. Nuestro sistema de gestión tiene un carácter preventivo en su totalidad. No es un carácter reactivo, no significa que no va a existir. Tiene que existir porque de todas maneras tenemos que proteger. Pero no me digas que por eso ya consideras que ya tienes la cultura de seguridad o ya tienes algo de seguridad. El SSTR es un seguro que es de obligatoriedad para las actividades de alto riesgo. Por ejemplo, construcción, y va a depender del CIU también que esté específico, que es obligatoriedad del CTR de alto riesgo inherente a trabajos en altura, excavaciones, manejo de equipos de pesados, etc. Si hay un transporte de almacenamiento, riesgos asociados a la carga, a la descarga, al manejo de las sustancias peligrosas. Si es electricidad, gas y agua, riesgos o controles específicos en trabajos eléctricos donde el riesgo de electrocución es significativo. Entonces, ahí tenemos algunos ejemplos de cuándo aplica los SSTR. Ahora, otra de las preguntas que también hacen es, yo tengo SSTR para mis trabajadores que hacen actividades de alto riesgo, pero la secretaria que está ahí, también le tengo que poner SSTR. La norma no especifica tan a detalle que tú tengas que tener un SSTR para un lado, para solamente los trabajadores de alto riesgo y para los otros trabajadores no. Normalmente se tienen para todas las personas que están dentro de la instalación, ¿no? Entonces, eso es algo que normalmente se realiza de esa forma, ¿no? Si la empresa está dentro de lo que es alto riesgo, los STR son para todos. Entonces, ahí también hay que hacer la verificación. Ahora, si yo soy una empresa donde envío personal a una planta, pero no están en mi instalación, tú tienes que cumplir con el SSTR que te solicita esa planta o esa instalación. Eso también es importante que lo recuerden.